Creo que ya. Les decía que en la actividad financiera depende en gran medida de la concepción del Estado y del tamaño del ente público que se financia con la actividad financiera. Fiorella, veo que tenés levantada la mano. No sé si es otra pregunta o si es la misma anterior. No, perdón, fue que se me olvidó bajarla, ya la voy a bajar. Ahora, este, les decía pues que depende del tamaño del ente público. Un imperio como era el Imperio Romano, sin duda pretendía detraer de la propiedad privada unos porcentajes mucho más de la economía. Cuando algunos imperios de la antigüedad, el Imperio Parto, el Imperio Romano, caen, se derrumba esa estructura imperial de la antigüedad y pasamos a la Edad Media, una de las características de la Edad Media es que tenían escasa actividad financiera. O sea, la actividad financiera de la Edad Media era básicamente patrimonial. El señor feudal era el dueño de la tierra y los ingresos que obtenían era por ese patrimonio. Y cuando imponía impuestos, normalmente lo era para financiar campañas bélicas. Yo, señor feudal, necesito pelearme con este otro señor feudal y entonces pues necesito financiar un ejército. Los ejércitos no eran permanentes, eran solo para las campañas bélicas, de tal manera que no era infrecuente que el mismo ejército hoy estuviera a favor de este señor y el año entrante estuviera a favor del señor rival. Esas campañas bélicas además venían muy dadas por el clima. Empezaba la campaña bélica en primavera y acababa en otoño. En invierno todos regresaban a su casa. E incluso algunas veces se llegó a la decisión racional de no hacer guerra en primavera para dar espacio a sembrar. Después nos dedicamos a la guerra y regresamos de la guerra y nos dedicamos a cosechar al final del otoño. Pero la actividad financiera, pues sin duda era una actividad escasa. En el siglo XVI, con el fenómeno llamado Renacimiento, empieza a haber un cambio radical en las estructuras sociales. Esto es, empieza a nacer el Estado, empieza a nacer la nación. Declinan las instituciones feudales y empiezan a aparecer instituciones mucho más permanentes. Un ejército que ya no es para la campaña, sino que es permanente, que tiene se profesionaliza, se convierte en un ejército permanente con votos de fidelidad hacia ese Estado naciente. Y empieza a existir una burocracia, esto es, un personaje, un personal que trabaja en un buró, en un escritorio, para dar cumplimiento eh, al Estado, a la necesidad de los nacientes nacionalismos. Por supuesto, eso es un esquema súper simplificado. En el siglo XIX, la filosofía política dominante fue el liberalismo, que si bien propugna una disminución de las funciones y del tamaño del Estado, es cierto también que los profesionaliza, los convierte en mucho más estables, en mucho más permanentes.
y de alguna manera los somete al derecho por un fenómeno que dentro de poquitos minutos intentaremos eh, explicar. La Primera Guerra Mundial supuso una expansión de los recursos que se detraían de la riqueza privada. Es decir, aunque suele decirse que ideológicamente se abandona el liberalismo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, es lo cierto que ambas guerras impusieron una economía de guerra. Esto es, un someter a un esfuerzo bélico, un someter a un esfuerzo de derecho público, una gran cantidad de recursos que antes no se habían sometido, por lo menos en la magnitud que se hizo en la Primera y tanto más en la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista, si bien el liberalismo como filosofía política todavía siguió siendo dominante durante la primera mitad del siglo XX, es lo cierto que el liberalismo como filosofía económica había hecho aguas, se había convertido en que los entes públicos tenían una mayor capacidad de extraer recursos privados y someterlos a los entes públicos. Dentro de este esquema podríamos decir el New Deal de Roosevelt en los años 30 para salir de la gran recesión del año 29, aunque no es un esfuerzo bélico, de alguna manera es economía de guerra, es someter por razones ineludibles, impostergables, una gran parte de la riqueza privada a finalidad pública. Ahora, en ese contexto histórico, nace el derecho tributario moderno. Sin duda algo de derecho tributario con anterioridad. Sin duda, cuando Jesús habla de dar al César lo que es del César, está hablando de una norma jurídica, está hablando del impuesto de capitación que estaba emitido en la Lex Julia, me parece que es la que estableció ese impuesto. Sin duda había elementos jurídicos ahí. Cuando los señores feudales se rebelan contra Juan sin tierra en 1215 y obtienen la Carta Magna, también es otro elemento culmen, un elemento estelar en la historia del derecho tributario, que es el nacimiento del principio de legalidad. No puede haber contribución si no ha sido aprobada por el Parlamento. 1215, Carta Magna, la primera constitución. Cuando la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en Costa Rica entre 1812 y 1815, y después, si bien ya no estuvo vigente más que unos meses en 1821, de alguna manera rigió nuestros ideales democráticos durante la segunda y tercera década del siglo XIX. Esta Constitución de Cádiz decía o consagraba que los impuestos debían ser necesariamente aprobados por las Cortes. Como ustedes recordarán, Cortes es el nombre que en España se daba al Parlamento. Mientras que entre nosotros Corte más bien se refiere al Poder Judicial, Cortes en plural se refiere al organismo de representación parlamentaria propio de, del reino español. Cuando los estadounidenses se rebelan contra el rey Jorge IV por las 5 actas intolerables, y esas 5 actas intolerables son actas o leyes tributarias. Cuando se rebelan contra esas 5 actas o leyes tributarias, y Jorge IV decide en las colonias no rige el principio no taxation without representation, que es el principio tan querido del derecho anglosajón
que viene de la Carta Magna 1215. Eso es así para las islas, pero no es así para ultramar. Los ingleses que formaban parte de las 13 colonias en América se rebelan contra Jorge IV, y no tanto contra el rey, se rebelan contra esa aplicación que entienden discriminatoria de un principio constitucional. No taxation without representation es nuestro grito de guerra que terminaría desembocando en la independencia de las 13 colonias americanas. Cuando Jorge IV se da cuenta de que estas colonias, de que las va a perder por no ceder en las 5 actas intolerables, decide derogar las 5 actas intolerables, pero mantener el impuesto del té. Esto es, mantener el principio de que el rey sí puede imponer por sí mismo, por su propia autoridad, sin acudir al parlamento, puede imponer el impuesto del té. Hay que decir que ese impuesto del té no pesaba económicamente sobre los colonos estadounidenses, los colonos americanos, sino que pesaba sobre la Compañía de Indias, la compañía que negociaba y que tenía el monopolio del té, que era una compañía en la que el rey tenía acciones, en la que el rey tenía propiedad. Es decir, aunque no suponga una erogación para los ingleses de las colonias inglesas en América, para sostener el principio de que el rey sí puede imponer tributos sin pasar por el parlamento fuera de las islas, es decir, en las colonias, derogo las actas intolerables, pero mantengo el impuesto del té. Y la respuesta de los independentistas estadounidenses fue tirar el té al mar. ¿Verdad? Tomar los cargamentos de té que estaban en el puerto de Boston y tirarlos al mar. Así empieza la revolución de independencia estadounidense. ¿Es eso derecho? Sin duda es derecho. ¿Es derecho tributario? Sí es derecho tributario. Es la afirmación de un principio, incluso de orden constitucional, de no taxation without the representation. No puede haber tributos que no sean aprobados por el Parlamento. No obstante lo que se acaba de decir, derecho romano, Carta Magna 1215, Constitución de Cádiz 1812, Revolución estadounidense, la fiesta del té o tirar los cargamentos de té al mar. Todo eso era derecho, sí, pero aún así el derecho tributario moderno nace en 1919. Nace con la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919. Antes había elementos, antes había algo de derecho tributario, pero el derecho tributario moderno, tal como lo conocemos y tal como lo vamos a estudiar en este curso, tiene acta de nacimiento, tiene partida de nacimiento en 1919. Con la República de Weimar, cuando el Imperio Alemán pierde la Primera Guerra Mundial y empieza la República de Weimar, se disuelve el Imperio Alemán. Y en ese momento que nacieron tantas instituciones que después serían adoptadas por el resto del mundo, Alemania, una de ellas es la Ordenanza General Tributaria Alemana. Yo no sé alemán, pero ahí les puse el nombre por si alguno de ustedes quiere pronunciarlo. Y se caracteriza o se afirma que nace el derecho tributario moderno en ese preciso instante porque se traslada la relación de poder a una relación jurídica. Me explico. Antes de 1919, el fenómeno tributario era una mera exacción, era un acto de poder, era un ente supereminente, que era el ente público, que era el imperio alemán, que era Jorge IV, que era
el reino español, que se imponía a la voluntad de los que soportaban la carga tributaria, los que soportaban el fenómeno tributario, simplemente porque puedo. Hace muchos años, Cantinflas tenía unas frases que a mí me gusta repetir en este curso. ¿Qué es derecho? Lo que el más fuerte ha hecho. ¿Qué es la ley? Lo que manda el rey. Sin duda, estas afirmaciones de Cantinflas no les sonarán chocantes, espero, a mis estudiantes de derecho, porque son una corrupción del derecho. El derecho no es fuerza. No es cierto que sea derecho lo que el más fuerte ha hecho. Es cierto que esa relación de poder, el poder de exacción del Estado, se somete al derecho, se juridifica a través de varias instituciones. La primera es con una explicación científica de esa relación. Es una relación de crédito. Se asimila el poder de exacción del Estado, se dice sí, pero tiene un cauce constitucional, eso ya venía desde antes. Además, tiene un cauce legal, solo puede ser aprobado por el Parlamento, por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Es jurídico, está regulado por normas. Y es una relación jurídica en la que una vez que se ejerce el poder de exacción por parte de la Asamblea Legislativa, la relación es entre iguales. No es el de un ente supereminente, no es el de una potentior persona, una persona más potente respecto de un súbdito, sino que es una cierta relación de igualdad. Obviamente, cuando el Estado decide imponer una carga tributaria, no está en relación de igualdad, lo impone. Los impuestos se llaman impuestos porque se imponen a la voluntad del que lo soporta. Pero esa relación de poder, una vez que se ejerce ese derecho de exacción por parte del ente público, de la Asamblea Nacional, se traslada a una relación jurídica en la cual hay una cierta relación de igualdad. Me dirán que es muy limitada, sin duda es muy limitada. Y aquí me hizo falta algo en ese traslado a una relación jurídica. Ese traslado, esa juridificación del fenómeno tributario, primero tiene o recoge elementos anteriores. El principio de legalidad, el principio de no taxation without representation, es decir, de autoimposición. Somos nosotros mismos, a través de nuestros representantes, quienes decidimos cuáles son las cargas tributarias que queremos soportar. Esa relación es una relación jurídica, explicada científicamente por una relación de crédito. Se toma del derecho civil, del derecho de obligaciones, se toma toda esa teoría y se lleva al derecho tributario. La relación tributaria es una relación jurídica de crédito. Eso más para asegurar planos de igualdad en mi relación con el ente público, se someten las discusiones o las discrepancias, se someten al conocimiento de los tribunales. En los tribunales independientes en los cuales el Estado y el contribuyente llegan en pie de igualdad. Entonces, ¿qué caracteriza el derecho tributario moderno? Bueno, la plena juridificación del fenómeno tributario, el reconocimiento del principio de legalidad, la explicación científica del fenómeno a través de la relación jurídica tributaria, la relación de crédito, y el sometimiento a los tribunales, lo cual asegura ese plano de igualdad, esa aspiración de igualdad con el ente público. Se cuenta de Federico II
de Prusia, que quiso hacer en su castillo, quiso imitar la grandeza de Versalles, de los castillos o de los palacios franceses. Y bueno, contrató jardineros paisajistas y contrató arquitectos y el arquitecto jefe le dijo, aquí la vista se ve interrumpida por el molino. Hay que expropiar el molino para hacer el jardín del palacio. Y Federico II le mandó mensaje al molinero diciendo, ¿cuánto quieres por tu molino? Te lo compro. Y el molinero le contestó, no está en venta. Te lo puedo expropiar si quiero. Dije que no está en venta. Yo quiero estar en mi molino. Te lo voy a expropiar. Todavía hay jueces en Prusia que me podrán defender. Esa expresión, todavía hay jueces en Prusia, a veces traducida como todavía hay jueces en Alemania, o todavía hay jueces en la nación alemana, suele entenderse como una defensa eficaz frente al abuso estatal, frente al abuso del poder público. Esa tradición germana de que el juez independiente verá en plano de igualdad al emperador versus el molinero y que le dará la razón al que el derecho le otorgue la razón, no al que tenga el poder, no al titular del imperio, como era Federico II, es lo que está presente en la Ordenanza General Tributaria Alemana. Para que haya verdadero derecho, es decir, para que no sea una pura exacción, no sea un puro poder de imperio, sino para que ese poder de imperio esté sometido al derecho, esté juridificado, se necesita que el que soporta la carga y el que recibe la carga tributaria puedan acudir en sus disputas en pie de igualdad frente a al Poder Judicial. ¿Qué es derecho tributario? Antes hemos venido hablando sobre todo de derecho financiero. Sin advertirlo pasamos a la juridificación del fenómeno de exacción. Sin advertirlo pasamos del todo financiero y tributario a la parte tributaria. El derecho tributario es aquel que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. El establecimiento es la creación por parte de la Asamblea Legislativa y la aplicación, cómo se encarga la administración tributaria de recaudar esos tributos. Es una parte del derecho financiero, no es el todo, es una parte, quizás incluso diríamos que es la parte más importante, la parte que más se estudia, la parte que más libros tiene, aunque sin duda hay derecho financiero, aunque sin duda hay otros elementos que no son propios del derecho financiero y sí del derecho, perdón, no son propios del derecho tributario y sí del derecho financiero. La institución central, la que le da nombre al derecho tributario es el tributo. En la Ordenanza General Tributaria Alemana, todo el derecho tributario gira en torno al tributo. En tiempos más recientes, creo que estoy llegando casi al final de mis filminas, en tiempos más recientes, además del tributo, hay otras partes que se han incorporado al derecho tributario. Por ejemplo, el derecho sancionador tributario, la potestad de imponer multas, tiene finalidad de proteger el tributo, pero que no gira en torno al tributo, tiene autonomía conceptual. La multa, la imposición de sanciones, incluso las penas
privativas de libertad, como la que existe en el delito de defraudación fiscal. Es derecho tributario, sí, pero ya no gira en torno al tributo. En 1919, la preponderancia de la relación jurídica tributaria, del tributo, era total. Y eso ha ido evolucionando a que hay ahora otras materias, por ejemplo la sancionatoria, que son derecho financiero, pero que no son o no giran en torno al tributo. Insensiblemente nos pasamos a tributario, regresamos a financiero, regresamos al todo. Suele predicarse del derecho financiero y tributario lo mismo que se predica de muchas otras ramas del derecho, a saber que es autónomo. Quizás ustedes digan, bueno, de ahí, en la primera clase de todos los cursos del derecho laboral se dice que es autónomo respecto al derecho civil, se justifica. Y casi de cualquier rama se dice que es autónoma, casi la primera afirmación que se hace al iniciar un curso. ¿Qué queremos decir con autonomía? Queremos decir que hay autonomía de fines, es decir, los fines que persigue el derecho financiero son diferentes de los fines que persiguen otras ramas del derecho. Tenemos autonomía conceptual, es decir, hay instituciones, hay métodos, hay principios propios del derecho financiero y tributario que no se repiten en otras ramas. Por ejemplo, hay normas y métodos de interpretación que, si bien son los generales del derecho, tienen particularidades en el derecho financiero y tributario. Y hay autonomía estructural. Hay institutos, por ejemplo, la consulta tributaria, que es distinta de los otros institutos que puede haber en otras ramas del derecho. Esto es, si bien hay elementos comunes, el derecho procesal en buena medida es el mismo proceso administrativo. No obstante, también hay instituciones que son exclusivamente propias, que son uniformes, que son coherentes, que tienen la misma finalidad y que responden a unos principios propios del derecho financiero y tributario. Esa autonomía de los fines, de los conceptos y de la estructura es lo que justifica la autonomía del derecho financiero y tributario. A veces se dice también hay una autonomía científica. Y con eso queremos decir que es una rama de estudio que puede ser objeto de distintas aproximaciones, desde la economía, desde la sociología, desde la política, derecho. Y esa autonomía tiene un objeto de estudio que es distinto de los objetos de estudio de otras ramas de las ciencias o incluso de otras ramas del derecho. En ese mismo voto que venimos citando del año 2006, dijo la sala que esta es una actividad muy compleja, que tiene múltiples aristas, que no se puede entender solo desde el punto de vista económico, sociológico o político, sino que hay que saber que tiene poliédricamente ingresos o aspectos que pueden ser estudiados desde distintas ramas. Es un objeto aislado de estudio. Digamos, esta pregunta tiene que ver con algunas ciencias, por ejemplo, que sé yo, la química para estudiar unas determinadas sales, las puede aislar y sacar las propiedades de las sales o de algún elemento químico. La ordenación jurídica de la actividad financiera es un objeto aislado de estudio. Yo diría que no. No se puede aislar. Primero, no se puede aislar de las distintas dimensiones sociológica, económica, jurídica, política, filosófica. No se puede aislar del derecho constitucional. Hay principios constitucionales muy queridos para el derecho financiero y tributario. Y lo que sí podemos decir es que la conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de la actividad financiera. Esa conexión es la que les decía, tenemos que tener presente cada vez que veamos una institución de esta materia. Creo que vamos a dejarlo por ahí porque faltan 2 minutos para que se acabe mi tiempo en clase. Estoy a su disposición para preguntas y respuestas.
Y si no, nos vemos de hoy en 8. Profe. Sí, Bueno, primero que todo, buenos días. buenos días. ¿Usted se podría devolver a la filmina donde hablaba de la autonomía científica para copiar el voto de la sala, por favor? Ese mismo. 3671 del 2006. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Si no hay más dudas o preguntas, vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Adiós. Profe, hasta luego. Nos vemos. Gracias.